Los sicarios de la Chapiza, en un acto desesperado de vulnerabilidad, están implorando por ayuda y revelando el caos interno que amenaza con desmoronar su imperio criminal. Las voces temblorosas y las súplicas desgarradoras de los pistoleros de la Chapiza ofrecen un vistazo inédito a la desesperación que se vive dentro de sus filas. La desesperación y el pánico evidenciados en las grabaciones reflejan un cambio dramático en el equilibrio de poder en Culiacán, donde la guerra de cárteles alcanza nuevos niveles de intensidad y caos. Mientras las grabaciones continúan siendo analizadas y discutidas, el impacto en la dinámica del conflicto es profundo. Los líderes de la Chapiza, enfrentando ahora una crisis de lealtad y eficacia, se encuentran en una carrera contra el tiempo para restaurar el orden y reforzar sus posiciones. Los rivales, aprovechando la vulnerabilidad de la Chapiza, intensifican sus esfuerzos para consolidar su dominio y tomar control de los territorios que antes estaban bajo el yugo de la organización. Culiacán, sumida en una tormenta de incertidumbre y tensión, observa cómo el poder y la influencia en la región están cambiando de manos. Las súplicas de ayuda de los sicarios de la Chapiza no solo reflejan una crisis interna, sino también el desenlace de una guerra que se vuelve cada vez más implacable. Con el futuro de la facción en juego y la ciudad observando desde las sombras, la batalla por el control de Sinaloa continúa, trayendo consigo nuevas sorpresas y un panorama cada vez más desolador para los protagonistas de este despiadado conflicto. En el corazón de esta contienda que se desenvuelve en Culiacán, la situación para la Chapiza se vuelve cada vez más desesperada. Las grabaciones filtradas, cargadas de angustia y desesperación, han expuesto no solo la fragilidad de la organización, sino también la crudeza de la guerra de cárteles que está sacudiendo la ciudad. Zonas clave como la colonia Antonio Rosales y las cercanías del mercado de abastos han dejado de ser centros de operaciones para convertirse en escenarios de una crisis inminente. Los audios capturados en medio del caos revelan que los sicarios de la Chapiza están lidiando con una falta crítica de recursos. Las grabaciones muestran a estos hombres intentando coordinarse entre sí a través de sus teléfonos móviles, mientras el sonido de disparos y explosiones se mezcla con sus voces temblorosas. Los mensajes que envían son un clamor desesperado por ayuda, con peticiones urgentes para que se envíen refuerzos y suministros. La evidente escasez de armamento y municiones se convierte en un tema recurrente en los audios, sugiriendo que los recursos que antes les aseguraban dominio están agotándose rápidamente. La situación en Sinaloa es crítica. Cada día que pasa, los ecos de la guerra se intensifican y la tensión crece entre las facciones en conflicto. La Chapiza, que en otro tiempo parecía imbatible, ahora se encuentra en una lucha por su propia supervivencia. La comunidad está sumida en el miedo y la incertidumbre, preguntándose qué sucederá a continuación en este despiadado juego de poder. Las revelaciones contenidas en estos audios no solo representan un momento de crisis para la Chapiza, sino que también marcan un cambio en el paisaje criminal de Sinaloa, donde la lucha por el dominio se intensifica cada vez más. A medida que la batalla continúa, los seguidores de la Chapiza están cada vez más preocupados por su futuro. La inestabilidad interna ha generado dudas y desconfianza, haciendo que muchos cuestionen la lealtad de sus líderes. La atmósfera se llena de desasosiego, ya que la presión de los enemigos externos se combina con el caos interno. Esta dualidad de amenazas pone a prueba la resistencia de la organización y sus miembros. Las audiencias que escuchan los audios filtrados no pueden evitar sentir una mezcla de morbo y preocupación. Las súplicas de los sicarios, sus lamentos de desolación, provocan una respuesta emocional en quienes conocen la historia de la Chapiza. La imagen de hombres que una vez fueron temidos y admirados, ahora al borde del colapso, es devastadora. Esto crea un vacío emocional, donde la línea entre el bien y el mal se vuelve difusa y la audiencia se ve forzada a cuestionar su propia percepción de la moralidad en este contexto de violencia y desesperación. El futuro es incierto. A medida que los rivales de la Chapiza continúan avanzando, la pregunta que queda es si podrán restablecer su control o si el imperio que construyeron durante años se desmoronará ante sus ojos. La guerra de cárteles en Sinaloa está lejos de terminar, y mientras las tensiones crecen,
la ciudad se prepara para enfrentar lo que está por venir. Los ecos de esta lucha resonarán en la memoria colectiva de la región, marcando un capítulo más en la trágica historia de la violencia y el crimen que ha definido a Sinaloa. En este escenario caótico, los sicarios de la Chapiza, una vez arrogantes y temidos, ahora se encuentran al borde de un colapso. Su lucha por la supervivencia, reflejada en los audios desgarradores que han emergido, revela no solo una crisis interna, sino también el fin de una era en la que la Chapiza reinaba en los territorios de Sinaloa. La batalla continúa, y cada día trae consigo nuevos desafíos y revelaciones que transforman el panorama del crimen organizado. La tensión está en el aire, y la historia de la Chapiza aún no ha terminado. La escena de la guerra de cárteles en Sinaloa ha evolucionado hacia una narrativa tanto inquietante como desgarradora, donde el equilibrio del poder se inclina contra la facción conocida como la Chapiza, una de las más temidas en el ámbito del crimen organizado. Recientemente, audios filtrados han revelado una realidad alarmante. Los sicarios de la Chapiza, en un acto de desesperación, claman por ayuda, exponiendo el caos interno que amenaza con desmoronar su imperio criminal. Estos audios, que han circulado rápidamente en redes sociales y medios de comunicación, brindan un acceso sin precedentes a la angustia que sienten en sus filas. Las voces, habitualmente asociadas con la agresividad y lealtad férrea, ahora se presentan como hombres enfrentando una tormenta de derrotas, solicitando apoyo de sus líderes mientras el control de los territorios se les escapa. Las grabaciones, provenientes de diversas localizaciones en Culiacán, reflejan un momento crítico en el que el poder que antes ostentaban comienza a tambalearse. Los lamentos por la falta de refuerzos, la creciente presión de sus enemigos y las severas pérdidas en confrontaciones recientes resuenan en estos audios. Estas súplicas no son únicamente un llamado de auxilio, representan una clara advertencia sobre el deterioro interno que está asolando a la organización. La divulgación de estas grabaciones ha suscitado un creciente temor entre los seguidores de la Chapiza y ha provocado reacciones dentro del entorno criminal, marcando un debilitamiento significativo de una facción que anteriormente se percibía como invulnerable. La situación se torna cada vez más crítica. La escasez de armamento, especialmente la notable disminución del uso de rifles AK-47, refleja la falta de recursos que ahora enfrentan los sicarios. Antes considerados el estándar de la Chapiza, estos rifles ya no parecen estar al alcance, y las referencias a armamento de menor calibre y municiones limitadas evidencian la creciente debilidad de la facción. La falta de armamento pesado se convierte en una vulnerabilidad crucial en esta guerra, donde la superioridad de fuego puede marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. La presión no solo proviene de los mayos, sino también de otros grupos rivales que han intensificado sus ataques. Las confrontaciones en la colonia Antonio Rosales han sido particularmente severas, con enemigos de la Chapiza aprovechando su debilidad actual para tomar control de áreas clave. Las emboscadas y los ataques coordinados han dejado a la Chapiza con una capacidad disminuida para defender sus territorios y mantener el control de sus operaciones. La respuesta de las autoridades locales y federales ha sido firme, incrementando los operativos de seguridad en un intento de contener el caos. Sin embargo, la magnitud del conflicto y la rapidez con la que se desarrolla la crisis presentan desafíos significativos para restaurar el orden. La filtración de los audios ha intensificado el escrutinio público y la presión sobre las fuerzas de seguridad, exigiendo una acción efectiva en medio de esta situación volátil. Culiacán, sumida en la incertidumbre, observa cómo el poder y la influencia en la región cambian de manos. La Chapiza, que una vez dominó con un temor palpable, ahora se encuentra en una lucha desesperada por mantenerse a flote. Las súplicas de ayuda y los gritos de auxilio de sus sicarios reflejan una crisis interna que está socavando las bases de su influencia. El conflicto se intensifica y la ciudad se encuentra atrapada en un ciclo de violencia. La colonia Antonio Rosales, un bastión de la Chapiza, ha sido transformada en un campo de batalla, con calles marcadas por barricadas improvisadas y vehículos de patrullaje. Las viviendas, que solían albergar familias,
ahora están reforzadas en un intento por protegerse de los enfrentamientos, mientras las marcas de balas y ventanas rotas cuentan la historia de una comunidad atrapada en medio de esta guerra. El mercado de abastos, una pieza clave en las operaciones de la Chapiza, ha sufrido una interrupción dramática. Los vendedores que antes llenaban sus pasillos ahora enfrentan una incertidumbre constante, con las calles circundantes patrulladas por fuerzas de seguridad. La pérdida de este importante centro logístico representa una grave amenaza para las operaciones de la Chapiza, afectando su capacidad de movimiento y sostenimiento logístico. Con el tiempo, la escasez de armas se vuelve alarmante. Las grabaciones de los sicarios revelan la frustración ante la falta de equipamiento adecuado y la ausencia de rifles que antes simbolizaban su poder. Este cambio en la dinámica de confrontación es evidente, ya que las armas de menor calibre y los recursos limitados se vuelven cada vez más comunes, reflejando la degradación de la capacidad ofensiva de la Chapiza. A medida que el eco de las súplicas desesperadas de los sicarios sigue resonando en Culiacán, la realidad del conflicto se despliega con una intensidad inquietante. Las grabaciones no solo han expuesto la vulnerabilidad de la Chapiza, sino que también han revelado la brutalidad de una guerra que ha transformado la vida cotidiana en la ciudad. Con la lucha por el control de los territorios en pleno apogeo, la desesperación se adueña de las calles, mientras los protagonistas de este despiadado conflicto enfrentan un futuro incierto en medio de una guerra que parece no tener fin. La notoria disminución en el uso de rifles AK-47, anteriormente el arma estándar de esta facción, señala que sus recursos están limitándose cada vez más. Ahora los sicarios enfrentan la grave crisis de no contar con armamento pesado, lo que les deja expuestos en una guerra donde la superioridad de fuego puede determinar el resultado de un enfrentamiento. Las referencias a armas de menor calibre y municiones escasas subrayan la debilitada posición de la Chapiza en el escenario del crimen organizado. La presión externa sobre la Chapiza proviene no solo del Cártel de los Mayos, sino de otros grupos rivales que han comenzado a intensificar sus ataques. En particular, los enfrentamientos en la colonia Antonio Rosales han sido notoriamente severos, con los enemigos de la Chapiza aprovechando la vulnerabilidad actual para tratar de tomar control de áreas estratégicas. Las emboscadas y ataques coordinados han mermado significativamente la capacidad de la Chapiza para defender sus territorios y mantener el control de sus operaciones. Cada pérdida territorial y baja entre sus filas representa un golpe devastador a la estructura de poder que alguna vez fue formidable. La respuesta de las autoridades, tanto locales como federales, ha sido vigorosa, con un aumento en los operativos de seguridad destinados a contener el caos y controlar la violencia. Sin embargo, la magnitud del conflicto y la rapidez con la que se desarrolla la crisis plantean enormes desafíos para restaurar el orden. La filtración de los audios ha generado un incremento en el escrutinio público y la presión sobre las fuerzas de seguridad para que actúen de manera eficaz en un ambiente volátil. Mientras Culiacán enfrenta esta nueva realidad de guerra y desesperación, la dinámica del poder en la región está experimentando un cambio drástico. La Chapiza, que alguna vez dominó con fuerza temida, se encuentra ahora en una lucha desesperada por sobrevivir. La desesperación de sus sicarios, expresada en los audios, revela una crisis interna que amenaza las bases de su influencia. El eco de sus súplicas de ayuda resuena en Culiacán, una ciudad que observa con miedo y expectativa el desarrollo de los acontecimientos. La brutalidad de los enfrentamientos ha transformado la vida cotidiana en la ciudad, marcando un contraste entre el pasado y el presente. La colonia Antonio Rosales, que antes era un bastión de la Chapiza, se ha convertido en un campo de batalla. A medida que la situación se deteriora, los habitantes de Culiacán, atrapados en esta tormenta de violencia, comienzan a alzar la voz. Grupos comunitarios emergen, intentando encontrar un camino hacia la paz. Sin embargo, su esfuerzo se enfrenta a la brutal realidad del conflicto, donde cada intento de mediación se ve frustrado por los intereses de los cárteles que perciben la paz como una amenaza a su dominio. En medio del caos, las fuerzas de seguridad redoblan sus esfuerzos. Con cada nueva operación, el riesgo se vuelve más alto. La infiltración en las células de la Chapiza proporciona información valiosa,
pero también conlleva un precio. La intensidad de las confrontaciones se incrementa y los enfrentamientos se vuelven más mortales. Los operativos de seguridad son conscientes de que cada captura puede desatar represalias, convirtiendo la vida en Culiacán en un juego de estrategia donde la astucia y la rapidez son cruciales. Los enfrentamientos se vuelven más brutales y despiadados, y cada nuevo ataque provoca un ciclo de represalias que mantiene a la ciudad en un estado de constante agitación. A medida que Culiacán se enfrenta a la realidad de esta guerra implacable, las vidas de sus habitantes continúan siendo la verdadera batalla. Las familias se esfuerzan por encontrar un equilibrio en medio del caos, tratando de proteger a sus seres queridos mientras enfrentan la difícil decisión de permanecer leales a una facción en un mundo donde la lealtad es tan efímera como el aire que respiran. El futuro de la chapiza en la ciudad pende de un hilo, mientras la lucha por el poder sigue creando nuevas dimensiones de violencia y desesperación. La Roca, con su ambición desmedida, se convierte en un símbolo de un nuevo capítulo en la historia del narcotráfico en Sinaloa, donde la traición y la violencia se entrelazan.